Ya tenemos a Manuel Crespo. Sí. Manuel, ¿cómo está? Bien, hermano Domingo, ese formidable equipo, don Andrés, don Rafa, doctor Nieves. Bueno, Manuel, hay un informe ahí de la Organización de Estados Americanos sobre lo ocurrido en las elecciones de febrero pasado. Y quisiéramos conocer la evaluación de la Fuerza del Pueblo sobre este informe, sobre lo dicho por la OEA. En el informe que publicó la Organización de Estados Americanos, envió en el día de ayer, porque nosotros recibimos oficialmente en el día de ayer a través de los medios de comunicación, la Organización de Estados Americanos en su informe, pues valida la vulnerabilidad del famoso sistema del voto automatizado, que tanto la Junta Central Electoral como el gobierno del PLD le quisieron imponer contra viento y marea a todo el pueblo dominicano. Ese proceso también, ese informe, también viene a validar lo que planteamos nosotros y el presidente Fernández ha venido planteando desde el año pasado, el montaje fraudulento que se empleó a través del software del voto automatizado, que lo perjudicó despojándolo de la candidatura interna dentro del viejo Partido de la Liberación Dominicana, cuando él era todavía precandidato ahí en ese partido, y que luego se intentó transferir al proceso del mes de las elecciones municipales del pasado mes de febrero. Todo lo que nosotros habíamos planteado en distintas instancias, haciéndole a la Junta Central Electoral por escrito las observaciones desde el año pasado en decenas de instancias, tanto nuestras como de los demás partidos de la oposición. Algunas las hicimos individualmente como partido, otras de manera conjunta, y ustedes son testigos de ello porque todas fueron publicadas en ruedas de prensa, declaraciones públicas firmadas a la firma nuestra del PRM y de los principales partidos de la oposición, donde en cada momento les observamos y le hacíamos las solicitudes a la Junta Central Electoral para hacer las correcciones del lugar. Miren, cuando se hizo el famoso proceso de clonación, ustedes lo recuerdan que la Junta anunció con bombo y platillo que había sido todo un éxito. Nosotros, todos los partidos de la oposición, le depositamos una instancia conjunta donde observábamos todas las debilidades que no daban ninguna garantía de ese proceso. Y la Junta siguió su agitado curso, montando el proceso sin escuchar a la oposición. Cuando se hizo el famoso simulacro, ustedes lo recuerdan que también la Junta lo anunció y dijo que fue todo un éxito con bombos y platillos. Nosotros le hicimos instancia y la depositamos y tenemos las copias recibidas que aún descansan el sueño eterno de la no respuesta por parte de la Junta y de su pleno. Nosotros les hicimos las observaciones de todos los errores y la vulnerabilidad y las debilidades que encontramos en la práctica, en ese famoso proceso de simulacro. Es decir, cada una de esas irregularidades que fueron ya ahora en este informe oficial de la OEA, certificados en ese informe, nosotros desde el año pasado la habíamos venido planteando oficialmente por escrito a la Junta Central Electoral. Nosotros entendemos que además es un aspecto importante. Cuando la Junta Central Electoral y la OEA firmaron el acuerdo para el inicio de la auditoría del fracasado proceso de febrero, se dijo ahí y escribieron ahí que ese proceso crea un efecto vinculante. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que a partir de este informe final de la OEA, la Junta Central Electoral y las instancias correspondientes tienen que aplicar las sanciones correspondientes a todos los niveles en función de los niveles de responsabilidad y del grado de responsabilidad de los culpables de ese crimen que se cometió en perjuicio del Estado Dominicano y del pueblo dominicano, no solamente por la parte del daño que le causaron en términos económicos al país, donde cientos de miles de millones de pesos se perdieron con ese fracasado proceso, sino que también lo más importante y lo que no se puede recuperar, es que ese proceso sirvió para prácticamente matarle la confianza
que siempre le ha tenido el pueblo dominicano a la institución que es la que tiene a su cargo el montaje de los procesos electorales, que es la Junta Central Electoral. Eso no hay forma de recuperarlo. Entonces, nosotros en ese sentido creemos que ahora hay un paso que tiene que darse, y es hacer los procesos y los regímenes de consecuencia correspondientes. No podemos ver ahora ni aceptar que ahora vengan a condenar al mensajero del Departamento de Informática como responsable, como suele pasar en casos como estos. Yo creo que de lo que se trata es de que la gente asuma, como lo asumió el sábado anterior al proceso, como lo asumió el mismo domingo cuando interrumpió el proceso y anunció la posposición, y como lo admitió el propio martes cuando se hizo la primera reunión del Pleno de manera pública y transmitida, que duró como 8 horas, donde la Junta admitió su responsabilidad y su culpabilidad en el fracasado proceso del pasado mes de febrero. Don Andrés. Bueno, yo quería preguntar algo con relación a las primarias y este informe, porque hay una vinculación, digamos, directa. ¿Cómo se explica que se hayan realizado las primarias con este mismo montaje, con este mismo aparataje, y ahora la OEA diga que todo lo que constituye la infraestructura técnica de la Junta Central Electoral en lo que respecta a esas elecciones electrónicas era verdaderamente muy endeble, porque los señalamientos son bien elementales, las fallas son bien elementales, no tiene nada que ver con delicadezas, con filigranas, no, son fallas burdas, tienen que ver con cosas tan simples como por ejemplo la no estandarización, el problema de la personalización incorrecta, es decir, todas esas cosas. ¿Cómo explicar entonces que haya habido unas primarias que se proclaman exitosas y que esa misma infraestructura tecnológica haya sustentado los dos procesos? Este proceso, don Andrés, valida lo que ha venido planteando y planteó en su momento el presidente Leonel Fernández, cuando él reclamaba con toda la razón de las vulnerabilidades y las manipulaciones que se pusieron en práctica para despojarlo del triunfo en buena lid que él obtuvo en las primarias del viejo Partido de la Liberación Dominicana. En ese momento, ustedes lo recordarán, la Junta Central Electoral en una rueda de prensa hasta relajó la tesis y los planteamientos científicos, hay todo bien documentados que se depositaron con instancia y todavía están ahí depositadas en la Junta, donde hasta el presidente de la Junta habló del método del ritmo. Todos recuerdan esa rueda de prensa. Sí. Burlándose de una cosa tan seria, que ahora tuvo que venir un organismo de fuera, como la OEA y sus técnicos, a evaluar y a decirle al país y al mundo que ese sistema y ese software y el voto automatizado estaba plagado de irregularidades y de anomalías que comienzan por un software que se diseñó en el propio centro de cómputo de la propia Junta Central Electoral, que es la que iba a dirigir el proceso, cuando se presupone que lo que se estila en esos casos es una convocatoria de licitación pública internacional para que las compañías encargadas y con certificación mundial reconocidas en esa materia, pues apliquen y participen y se adopten y se compren o se adquieran software certificados como mandan las reglas internacionales. Nada de eso ocurrió. Pero además, que es lo importante, miren, dice una máxima del derecho, cuando yo era estudiante me recuerdo de ella, que el fraude todo lo corrompe. Es decir, todo lo que sea producto de un fraude o una acción dolosa o indebida carece de legitimidad. Y esto pone y nos manda, si aquí se va a ejercer el buen derecho y los principios y las máximas del derecho en la República Dominicana, y el presidente actual el presidente de la Junta es abogado y muy buen abogado, aquí había que revisarlo todo, inclusive la legitimidad hasta de ese candidato que bastante cuestionado en su momento y con pruebas y demostraciones nosotros planteamos. Porque en definitiva fue el resultado de una acción fraudulenta, como se demostró y como ahora este informe lo valida.
todos esos planteamientos que hicimos nosotros en ese momento. Ahora, ya nosotros estamos en un proceso, inclusive ya con una posposición para un certamen presidencial y congresual ya fijada para el domingo 5 de julio, la primera vuelta, y el domingo 26, la segunda vuelta. ¿Qué es lo que nosotros tenemos por delante? Lo primer elemento, que bajo ningún concepto, ni siquiera amparado en la excusa del coronavirus o de la pandemia que está afectando al mundo y a la República Dominicana, puede jamás pensarse, lo más mínimo, que podemos volver a utilizar ese sistema de voto automatizado, porque ya esta auditoría lo descarta, claro. Técnicamente lo descarta y lo descalifica. Pero sobre todo, bien, y es lo más importante, lo que nosotros queremos y queremos insistir en esta parte. Hoy sale el informe, también vi que ya la Unión recolgó su informe, que es la Unión de Juntas Electorales, que también estuvo en este proceso como observador, colgó su informe con todas las observaciones más o menos en la misma dirección de la OEA. Yo creo que esto obliga a que las instancias correspondientes apliquen los mecanismos del lugar, las sanciones correspondientes, y que esto le sirva de ejemplo a las presentes y a las futuras generaciones de las cosas que jamás pueden volver a repetirse en la República Dominicana. Fafa, dime. ¿Tiene alguna pregunta para Crespo? No. Sí, una sola pregunta. Adelante. Yo sigo muy de cerca el movimiento de Lionel y de todo su grupo. Entonces, ahora, yo quiero hacerle esta pregunta solo. La prostitución de la política en el Estado es general. Por eso no puede uno tener confianza en lo que dicen. Usted comparte conmigo que esa corrupción es general en el Estado. Mire, don Fafa, la corrupción es evidentemente que no es nueva, es un mal endémico y generalizado en la República Dominicana. Y nosotros obviamente estamos de acuerdo con esa afirmación que correctamente usted hace. Y no podemos aquí no se puede tapar el sol con un dedo. Entonces, eso evidentemente que nos lleva a nosotros y nos obliga, es lo más importante, a tener todos los ojos abiertos, el país completo alrededor del montaje de este proceso electoral. Sobre todo, don Fafa, es lo más importante, por el hecho cierto que el gobierno demostró que es capaz de cualquier cosa con tal de ellos seguir al frente del control de la cosa pública. Pero como estamos en la oposición, yo quiero decirte, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo para recuperar la política entre todos los opositores, para recuperar el servicio de la política, porque lo que están mandando la han convertido brutalmente en un negocio para uso personal. Hay un desafío ahí moral. Bien. Claro. Mire, papá, ahí le digo, por ejemplo, los que están, el grupito reducido que está al frente de la cosa pública, fueron capaces de llevarse en la garra la obra más fecunda y más importante definida por él mismo, por don Juan, que fue en su momento el Partido de la Liberación Dominicana cuando él lo fundó. Así lo definió él en una reunión famosa que ustedes lo recuerdan. Gracias, Crespo. Muchísimas gracias por responder a nuestra pregunta. Nos vamos a Reni. Donde surge la noticia, donde hay más variedad, la propuesta de las tardes.